Agenda tu mente, un espacio de reflexión, conocimiento y trabajo con el alma, donde en compañía de los psicoterapeutas Gabriel Rivera y Natalia Sánchez, profundizaremos en temas de salud mental. Bienvenidos a tu programa Agenda tu Mente, un espacio para pensar, sentir y reflexionar acerca del comportamiento, pensamiento y emociones. Hola Gabriel, nuevamente reunidos aquí con la alegría que nos da sentarnos a conversar y compartir con todos los oyentes de estos temas tan interesantes. A mí me gusta que me escuche la gente y me encanta sentarme con vos, Nati, a hablar. O sea, Sí. tener este espacio con vos semanalmente también es un oasis para mí. ¿Y Qué qué chévere. te parece todos los comentarios que nos da la gente, que tan rico, que cómo han aprendido, que sigamos hablando de más temas? Esto está demasiado bonito. Eso me parece chévere. O sea, la interacción siempre va a dar como una fuerza para seguir adelante y para seguir haciendo esto con mucho amor. Exactamente. Gabriel, ¿de qué vamos a hablar hoy? Depresión. Depresión. Vamos a hablar de la tristeza profunda, de la tristeza infinita. Vamos a hablar de, sí, la tristeza que no tiene fin. Sí, esa sensación que incluye la pérdida de la energía, que incluye el deseo de no hacer nada, donde se pierde la motivación, donde yo creo que en una palabra esa sensación de no tener energía vital y no tener ganas de nada. Nos desconectamos de la vida. Exacto, estar completamente desconectados de la vida, donde en los casos extremos la gente no vuelve a cuidar de sí, se descuida completamente en el aseo de su casa, en el cuidado de sí, donde todo lo que antes te motivaba, donde los planes y el futuro se vuelve incierto y vuelvo y te digo, en el peor de los casos la gente prefiere desaparecer. Sí, mira, voy a decir una cosa. Es bonita. Esto es un tema que ha producido mucha belleza en el mundo. Ajá. O sea, la depresión ha producido grandes obras de teatro, ha producido gran música maravillosa, escenas de cine maravillosas. O sea, esto es un estado del ser humano, Sí. ¿sí? Que cuando se vuelve enfermedad, asusta, da miedo, pero al final nos pone en contacto con una sensación de que esto tiene fin, ¿no? Ajá. De que al fin vamos a morir, y yo creo que nos pone con un miedo primario, Ajá. ¿no? O sea, ese desconectarnos de la vida lo vemos como con esa sensación de mirar hacia el abismo, ¿no? Es mirando hacia el abismo, Gabriel, pero es mirando hacia el abismo con el deseo de caer. Sí, 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 sí. Es con el deseo de acabarlo todo. Y yo pienso que es también de esas soluciones infantiles cuando el fin del malo es que se muera y entonces se acabó la película, ¿cierto? O sea, es como que si esto está tan maluco, pues acabemos con todo. Y cuando digo infantil no es porque lo esté minimizando, lo estoy hablando de en términos de la época de la vida. Total. En la que se resuelven las cosas así, porque luego crecemos y nos damos cuenta que no es acabando al otro. Bueno, claro. Queremos darnos cuenta que no es acabando el otro cómo se resuelven las cosas. Todavía quedan rezagos de eso por allá. Pero entonces el punto es ese, el punto es que retomemos lo que hace 2 programas y 3 estamos mencionando, y es que en extrema tristeza, cuando las emociones no cursan, ¿cierto?, su respectiva solución en la emoción de bienestar correspondiente, en este caso la tristeza no vuelve a la alegría, sino que se abre y se vuelve una tristeza permanente. ¿Cómo se produce esa tristeza permanente? ¿Qué hace que yo me quede en una tristeza permanente? Y cómo esa tristeza bioquímicamente tiene todo este curso que me lleva a la pérdida de la vida, lo que tú nombrabas ahorita. Sí, es una desconexión de la vida. ¿Cómo pasamos nosotros de sentir malestar a sentirnos aburridos a deprimirnos? O sea, que creo yo que es como el camino, ¿no? Una cosa es que la vida, esto cada vez es más difícil, luego estoy muy aburrido, no sé qué tengo, y luego estoy en una cama, ya no me quiero parar. Eso que estás diciendo tiene que ver con los niveles, Sí, ¿cierto? sí.
Y también tiene que ver con el uso popular que le damos a las palabras, porque entonces hay gente que llega a decirme estoy deprimido y yo le digo, ven, pero cuéntame qué te ha pasado. Y entonces no, es que recientemente tuve un problema en el trabajo y falleció mi mascota y estás triste, no estás deprimido, ¿cierto? Sí, sí. Pero luego es que yo llevo 10 años en este trabajo que ya no me aporta nada, que ya no me motiva, pero estoy en una cárcel de oro porque me ganó un dinero que no puedo perder y entonces me toca quedarme y entonces ya yo no estoy triste, ya yo estoy aburrido, ¿cierto? Sí, Ya sí. esto es un asunto que está acumulándose y probablemente en este ejemplo pues que puede ser muy simple pero que hay muchos, probablemente en el tiempo y en el largo plazo la acumulación de toda esa bioquímica corporal que me está diciendo usted no la está pasando bien, estás en extremo malestar, termina robándome por completo la energía vital. Entonces es el lunes que yo no quiero pararme, pero luego es ese año que no quiero que empiece y es sentirme en el callejón sin salida que quizá puede terminar en un apendicitis o cualquiera de estas manifestaciones físicas que tienen que ver con el hecho de que yo estoy en la máxima insatisfacción, hablando de lo que se acumula, ¿cierto? Total. De lo que se acumula en el tiempo. Y entonces hay otras posibilidades que originen esta depresión en términos de estos duelos que yo no resolví. Sí, no, es que con la depresión se generan mil y un posibilidades de lo que está pasando atrás con nosotros para llegar y como que la vida nos arroje a esa depresión, ¿no? O Sí, sea, no es una casualidad, o sea, la depresión no llegó acá de manera instantánea. Yo no, creo que eso es lo que no, tenemos el que tener muy mensajero en tocó claro. varias Sí, veces. yo No, no le presté atención. O sea, no lo yo, atendí, lo total. racionalicé, Sí. creí que podía lidiarlo solo, ¿cierto? No Lo, lo lo elaboré. mitigué con unas vacaciones, así Exacto. como sale el meme hoy en día, dice que voy a ir a terapia y la gente sale mi terapia a la playa. Sí, la Sí, playa o te me voy dura para la 2 semanas. peluquería. Hmm. La playa te dura 2 semanas y luego llegas y ¿qué? Exacto. Ujú, Exacto, porque es que eso, que es energía, que lo nombrábamos ujú, desde el primer programa, no se ha puesto en ningún lugar y ujú. eso tiene que decantarse, tiene que expresarse, tiene que elaborarse. Yo, por ejemplo, en consulta me he encontrado en el origen de muchas depresiones duelos racionalizados, Ujú. ¿cierto? El duelo que tuve de la persona que me importaba, te voy a decir uno que me pareció demasiado fuerte, la persona que me importaba pero que fue la que más daño me hizo. Ujú. Y entonces el día que se muere, yo hago que no me dolió. Y me Claro. toca ir a terapia a entender que sí me dolió, a pesar de que me haya hecho daño. Me tocas ese tema y voy a poner una historia mía, tal cual, y es que cuando se muere Pauli, Hmm. nuestra amiga, pues que mi esposa, cuando ella se muere, yo entro en un proceso de racionalización brutal porque al final yo sabía manejar mi mente. Entonces yo tenía la idea de que a las 9:30 de la noche donde estuviéramos, estábamos juntos. Entonces eran las 9:30 y entonces yo empezaba a decirme, sí, pero ya no está, sí, se murió, pero sí, fue Dios el que lo hizo así, o sea, yo no tengo la culpa de eso. Y yo creo que me faltaron lágrimas, o sea, Total, sentarme a llorar todo eso, ¿no? total. Yo no caí en una depresión, yo creo que el agua bendita de mi mamá sirvió para algo. Sí, sí, Las ese, oraciones sirven sí, mucho. sí, ese tipo de cosas, pero sí es eso, sí es la manera como nosotros agarramos el dolor y lo minimizamos, agarramos como todo esto, todas estas emociones que hemos venido hablando en estos programas y no las sentimos y Exacto. pensamos que no sentirlas es estar bien. Las reprimimos, nos las saltamos, creemos que no es necesario sentirlas y luego eso me embiste. Sí, ¿Cuándo me embestirá? Cuando yo vuelvo a sentirme parecido. total, Ahí total, me total. embiste. Y entonces en el caso de esta chica es que primero fue esta persona, luego se le muere el mejor amigo en la adolescencia, Claro, ya. luego aparece la pérdida, creo que fue de una abuela o algo así, y ella arranca ahí sí a hacer los duelos que ella no sabía, a vivir los que se había saltado, porque es que si algo le tiene que quedar claro a los oyentes, Un día se sentó a es que llorarlos a todos. no nos los podemos Sí, saltar. No nos los podemos saltar. Y si creemos que nos los hemos saltado, nos toca hacer eso que acabas de decir. sí, sí, sí. Sentarnos a Yo, llorarlos a mira, todos. yo sospecho algo desde la experiencia terapéutica, ¿no? Yo creo que la depresión viene porque suprimimos.
O sea, suprimimos la emoción. O sea, una Mm, cosa es no sentirla y saber que está ahí, pero otra cosa es como que la desaparecemos, ¿no? Entonces, mm. la rabia, cuando la rabia se suprime, en parte también la depresión toca la puerta. Cuando la tristeza se suprime, puede venir y es como si abriéramos Hidroituango y saliera toda esa fuerza y Así saliera es. todo eso que no se puede contener, Y ¿no? cuando se suprime el miedo, viene la ansiedad, que fue el programa pasado. Sí, O sí, sea, sí, yo sí. suprimí el miedo, lo racionalicé, porque entonces en mi casa hubo un secuestro y nadie habló de eso, y como yo era chiquita, a mí nadie me explicó lo que había pasado, pero yo Sí. me quedé pensando que eso era lo peor que nos podía pasar y que eso es lo que va a seguir pasando de ahí en adelante. Y entonces eso que no se vive, que no se nombra, que no se expresa, llega después a decirnos, venga, usted tiene un pendientico. Yo, ahí voy a poner un punto sobre la I porque el programa pasado estaba que lo decía, pero no encontré el momento adecuado, ¿no? Nombrar es supremamente importante. Importantísimo. O sea, yo nombro lo que siento, yo tengo que ponerle un nombre a lo que siento. Ahí sí me acuerdo yo que la palabra es supremamente importante, que en alguna parte de la Biblia cuando Dios le entrega el paraíso a Adán y Eva le dice, anda y nombra todo. ¿Por qué? Porque es que cuando tú lo nombras te pertenece, cuando Ujú. tú lo nombras sabes que estás ahí. Y el mundo no vuelve a ser el mismo después de que te expresas. Total. Y no estamos hablando del mundo afuera. Sí, 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 mi mundo interior termina diciendo, no, espérame, que ya aquí hay una salida, ya aquí tengo una oportunidad. Vamos a síntomas de la depresión. Esta sensación de falta de energía, esta sensación de desmotivación, Ujú. esta necesidad permanente de dormir. No es natural que una persona duerma en Sí. extremo. Es ahí donde entramos en esos estados de aburrimiento, de modorra, de pereza permanente. O sea, Ahora, hay otra cosa que hay que atender también y es que hay enfermedades físicas que se parecen a la depresión. Ujú. Y entonces una Una anemia. paciente, una anemia, una paciente me refería que estaba sin energía de nada y muy mal geniada y lo que tenía era un problema de tiroides. Y el conflicto de la tiroides es otro, el conflicto de la Sí, 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 tiroides es otro. emocional es con el tiempo, pero en el caso de ella, ella llegó a consulta a decirme, es que a mí no me ha diagnosticado un psiquiatra, pero yo creo que estoy deprimida. Ujú. Y mentiras que no, o sea, ella se cuadra la tiroides y se le cuadra la depresión. Entonces ahí hay una cosa bien importante, ¿no? O sea, cuando yo me empiezo a sentir así estos síntomas de pérdida de la energía vital, de aburrimiento, de sueño permanente, el médico general es una buena opción. O sea, primero es descartar que haya algo físico, ¿sí? Y ya luego si no lo hay que empezar a mirar realmente Sí, hay que el hacer tema una emocional. revisión general de hábitos, una revisión general de salud, pero entonces, Gabriel, ahí es prenderle las alarmas a la gente porque es que como también estamos en un sistema que necesita cumplir una cuota de pacientes y sacarte Sí. velozmente, Ujú. entonces es tan fácil que te manden con una receta de fluoxetina para tu casa. Ah, sí, no, claro. O Y, sea, y entonces ahí también toca revisar con detalle, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Y que la gente se responsabilice de su cuadro y que entienda que la medicación sí es necesaria. De hecho, yo tengo un live en mis redes con una psiquiatra Ujú. excelentísimo que se lo recomiendo a todo el mundo, porque esta es una mujer que tiene una visión más holística de la psiquiatría, Sí. donde ella dice precisamente eso, ¿cierto? O sea, ¿para qué sirve la medicación? La medicación es como cuando tú tienes una gripa y te tomas un acetaminofén. La gripa no se te va a quitar con el acetaminofén, pero te va a hacerla pasar menos mal. Claro, claro. Ahora, detrás de eso, por eso digo yo que el tratamiento es interdisciplinario, entonces yo sí que me hago cargo de los síntomas físicos, sí que pido apoyo relacional y de mis grupos y mis redes de apoyo, sí que voy a terapia y Es que elaboro lo emocional y entonces en conjunto resuelvo. Es que todavía no tenemos la pastilla que sane la depresión. No es que no Tenemos la la hay. que la contiene, lo mismo con la ansiedad. Tenemos pastillas, sustancias que nos ayudan a contener, pero al final tenemos que buscar los métodos de siempre, hablar con el otro, decirle al otro cómo me siento, que el otro me entienda, poder encontrar esta complicidad, ¿no? De sentirme entendido y visto. Y es que no tenemos pastillas, Gabriel, prácticamente que sanen nada.
O Desde lo sea, emocional, ¿no? no, y te estoy hablando también de lo físico. O sea, tú llegas con una diabetes y te dan algo que te controla la diabetes. Sí, Tú sí, llegas con sí. un problema de tiroides y te dan algo que te pone a funcionar. O sea, de lo que Sí, estamos sí, sí, hablando sí, es de sí. otras profundidades, Sí, ¿cierto? sí, Es sí, que sí, sí. otra vez, como lo dijimos en el primer programa, somos una integralidad, somos mente, cuerpo y espíritu. Y si mi cuerpo me está informando algo, yo tengo que Hay que atenderlo en prestarle las tres atención. dimensiones. En las Total. tres dimensiones. O sea, hay un componente emocional que está también marcando mi sintomatología. Entonces, yo estoy con esta baja energía, yo estoy con este deseo de nada, Ujú. yo estoy con esta tristeza profunda, yo estoy con este deseo de permanecer dormido, yo rompí mis vínculos afectivos, aparentemente a mí no me importa nadie, yo empiezo a fracasar en mis relaciones laborales, en mi academia, en todos los aspectos de mi vida, o me sostengo a medias tintas, pero es evidente mi estado de enfermedad y de padecimiento, ya ahí estoy tarde. Sí, 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 sí. Y ahí me cogió ventaja. Exacto. Y ahí me cogió mucha ventaja Lo la cual no depresión. quiere decir que no lo puedas resolver y no lo puedas superar. Claro que se Lo, puede. lo puedes resolver en otras instancias. Exacto, O en sea, ya otras ahí instancias. necesitas ciertos tratamientos para volver a retomar. Y entonces la sugerencia, la petición es, pues no llegues hasta allá. Si ya estás oyendo este programa y te estás enterando que hay una serie de señales que son importantes atenderlas, pues no llegues hasta ese punto, hazte cargo, ¿cierto? Vea, ir a terapia no es tan difícil. Hay entes, el escuchadero, ¿cierto? Acá. Un sacerdote y el confesionario, pues, o sea, que al final también termina siendo un lugar donde uno lo escucha. Sí, ojalá que sea un interlocutor válido y que te Ujú, valide, ¿cierto? Porque ujú. muchas veces uno dice, no, es que yo lo hablo con mi mamá o con mi mejor amiga, pero mi mejor amiga me dice, vamos a meterle guaro a esa depresión y aquí no pasa nada, ¿cierto? Sí, sí, sí. Entonces es eso, es que por lo menos yo empiece a revisar cuáles son las posibilidades que tengo de resolver. Hay mucha información en redes también, pero hay que ser selectivo con la información que se encuentra. Yo creo que sí, porque es que tenemos como como el punto en el que hay veces pensamos que es un tema de motivación y entonces nos volvemos como consejeros motivacionales con la gente que tiene depresión y creemos que con la simple motivación la gente No, no va a es lograr así. salir y no, o sea, no No. es desde ahí. Ni la motivación ni la disciplina te sacan de una depresión, ¿no? Antes es lo contrario, te Ujú. generan un loop de culpa innecesario, Sí. porque entonces hay algo malo conmigo, puesto que yo no soy capaz de tener la fuerza suficiente de salir adelante. No, es que es la lógica de otro tiempo, no Y, puedes, no es y, que no y quieras. yo debería disfrutar de todo lo que tengo porque yo soy una bendecida de la vida, porque mira todo Imagínate, lo que a mí me da. Entonces, claro, al final se vuelve una presión y gigantesca. lo desagradecido que terminamos Sí. siendo cuando en realidad no es que yo no quiera, no es que yo no sienta gratitud, no es que yo tengo, vuelvo y juega un informante diciéndome que hay algo que está sin resolver en otro momento vital y que me tengo que hacer cargo. Mira, cuando alguien viene con depresión a la consulta, lo primero que nosotros, o cuando viene con algunos síntomas que están mostrando una depresión temprana, porque realmente a mí no me llega la gente en crisis de depresión, me puede llegar después de pasar por tratamiento psiquiátrico y demás. Eh, yo tengo una que a mí me funciona y me funciona bastante, y es, yo conecto con la imagen de la madre. Sí. O sea, una imagen de la madre, no de la mamá, y eso yo creo que más adelante lo voy a explicar muy bien, ¿no? Una imagen de la madre que sea capaz de darme a mí ese apego por lo materno y ese apego por la vida. Y Mm. yo creo que acá voy a introducir algo que a mí me llama mucho la atención en el tema terapéutico, ¿no? Todo lo queremos real. O sea, yo quiero tener la mamá perfecta, que me contenga, que me diga las palabras bonitas. Yo quiero tener la mamá que siempre entienda, ¿no? Pero cuando nos vamos a encontrar, nos encontramos con doña Isabel, que es mi mamá, ¿cierto? Que tiene unas falencias porque es un ser Como humano, todos como los todos seres los seres humanos. humanos. Entonces, desde ahí, Nati, nosotros nos vamos desligando de esa figura de lo materno, ¿no? ¿Por qué con la depresión ir a lo materno? Porque lo materno es lo que me entiende, Mm, lo materno es lo que me contiene, mm. lo materno es el que me mira con El compasión, que me el que cobija, me cobija, me o sea, abraza, es una imagen poderosísima. Para mí la es una imagen protección. total. Es una Ujú, imagen que me genera fuerza y me genera protección, ¿no? ujú. Entonces desde ahí, yo siempre cuando veo a alguien desconectado con el tema de la vida y muy metido en la depresión, empiezo a hablar de la mamá.
¿no? Y empiezo a darme una idea de cómo fue la figura de la mamá para esta persona y cuál es la pelea interna que se tiene ahí, ¿no? Porque nuestro inconsciente también nos va mostrando cosas. Ahí acabé de nombrar, yo creo que llevamos 4 programas con esto y hasta ahorita el inconsciente va saliendo por ahí, que yo creo que yo creo que se va a llevar una temporada, Ajá. ¿no? El inconsciente se puede llevar fácilmente una temporada, pero nuestro inconsciente tiene una información que de alguna u otra manera no se está construyendo bien alrededor de lo materno y llega a la depresión, Ujú. ¿no? Ya luego más adelante hablaré un poco de las constelaciones, pero el concepto de constelaciones es una tristeza que pasa de generación en En generación, ¿no? generación. Es una abuela aburrida, una mamá que dice esto es muy difícil y una niña que termina diciendo esto no merece ser vivido. Recientemente estoy con un caso así y la persona está con una patología de pulmón, Sí, que es bastante metafórico, ¿cierto? sí, Porque sí, es sí. que el pulmón es la vida. Lo que nos sirve para respirar. Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces sí, claro, la relación con la madre y la depresión es directa. O sea, en el origen hay una madre con una historia. Y aquí viene el tip emocional, ¿no? El tip emocional. Entonces, si usted está escuchando esto y se va a ir a buscar a su mamá y su mamá nunca le ha dado esa No. protección, ¿sí? No. Entonces, creo que usted se va a meter en un lío peor, pero lo que puede hacer uno es construir una imagen. Yo lo que llevo y remito a la gente hacia una imagen mucho más grande de la madre que puede ser incluso una virgen, ¿no? Y no estamos hablando de temas religiosos, que quede súper claro, pero esa imagen de la virgen es una mamá que contiene mucho más. La madre idealizada. La madre idealizada, ¿no? Entonces es entrar en contacto con eso como tal. Y lo otro es traer a esta mamá a la realidad. O sea, yo no puedo desconocer que esta mujer nació en un sistema familiar, tuvo unas condiciones de vida y por allá un día se embarazó, parió un hijo y eso no le va a quitar la historia y las vivencias y lo que fue y no se va a volver María Santísima por haber parido un hijo, pero luego nosotros sí nacemos con la expectativa de que mi mamá debería ser una santa y eso no tiene nada que ver. Muchas cosas. Sí, es que ahí es cuando yo desfiguro la imagen de lo materno y cuando me empiezo a desconectar. ¿Sí me entiendes? O sea, hay una gran señal cuando alguien dice que se desconecta de la vida. Ujú. Es que es que hay muchas cosas para conectarse con la vida, ¿sí me entiendes? Y una gran desconexión, obviamente, tiene que tener un tratamiento psicológico, pero también tiene que haber una mirada inconsciente a qué significa para nosotros la vida, La vida. qué nos da a nosotros el motivo para que esta vida sea vivida. Cada uno tiene una explicación de eso, ¿no? O sea, que aquí no hay explicaciones generales, No, pero no. cada uno le encuentra un poco de sentido a por qué esta vida la tengo que vivir. Entonces, es una mirada profunda. Para mí, por eso era que yo te decía al principio del programa que para mí la depresión es la mirada hacia algo mucho más grande y mucho más profundo que nosotros. Y eso que estás diciendo, yo quiero remarcarlo para que la gente entienda que yo no soy el pobrecito víctima de mi depresión, sino que tengo oro en polvo. Oro en polvo ahí, ¿cierto? Que si yo soy capaz de transformar mi padecimiento y comprender el mensaje que me está trayendo y mirar a mi madre y mirar a la madre que necesito y revisar mi origen y revisar mi sistema familiar y organizar un montón de otras cosas que tengo que organizar en mi vida con respecto a mi historia, a mis traumas y a tantas cosas, es muy probable que yo pueda volverme a conectar con la vida y esa es la esperanza que estamos transmitiendo, ¿cierto? Que así como todas las enfermedades tienen un curso y tienen un tratamiento, las enfermedades mentales también tienen un curso, tienen un tratamiento y ojalá en la mayoría de los casos una resolución si la persona se cumple. Es que la depresión nos pone a hacer preguntas profundas Sí. acerca de qué somos, quiénes somos, cómo merece ser vivida esta vida. O sea, y claro, estas preguntas cuando salimos a hacerlas así a cualquier persona en la calle, pues muy seguramente si está metida en su trabajo y en su trajín no nos va a dar una respuesta, pero cuando uno va a terapia, cuando uno consigue un interlocutor adecuado para esto, pues esas preguntas como que cambian un poco el sentido de la vida, ¿no? O sea, yo creo que, bueno, en algún momento a todas las personas en este planeta les pasa eso, que las preguntas cambian, ¿no? O sea, al principio era cómo sostener la vida, pero cuando yo voy sosteniendo la vida, cuando ya tengo las cosas, cuando empiezo a tener, pues, ¿esto es todo?
o hay algo más para mí, ¿no? La depresión, pues es una de las tantas puertas, ¿no? Las quiebras, bueno, hay mil maneras de llegar allá. Sí, hay muchas formas de aprender. Pero yo creo que la depresión es ese espacio, ¿no? Es ese espacio. Yo voy a decir una cosa medio contradictoria, ¿no? Al que está triste hay que dejarlo triste, ¿sí? Y hay que contenerlo y hay que decirle hay otra salida, hay otra solución, pero entréguese esa tristeza, ¿no? Hágase así como encójase en forma fetal en la cama y llore y arrópese y sienta eso, que vuelvo a la madre, ¿no? Como un estado de útero ahí de contenido, o sea, es volver a reestructurarnos, ¿no? No, yo no voy a satanizar ni la ansiedad ni la depresión. Mira que la vez pasada decía que son excelentes planeadores los ansiosos, Sí. ¿sí? Y los depresivos son personas profundas, para mí. Son muy artistas. Total. Y es encontrar eso donde la depresión, donde yo puedo entrar en contacto con esa tristeza sin necesidad de desconectarme con la vida. Exacto. O sea, eso tiene que ser vivido. Esas dos esferas de la vida tienen que ser vividas. La de, listo, me motivo, pero también vengo y me deprimo un poco. ¿Por qué? Porque es que al final esto está en mí y yo tengo que salir a hacerme las preguntas. Así es. Así es. Qué bonita esa última conclusión, Gabriel, para que vayamos cerrando porque hoy también se nos acabó el tiempo. Sí. Y bueno, recordar que una cosa es dejarlo sentir la depresión y otra cosa es dejarlo solo con la depresión. Sí. Se le puede acompañar a una persona, se le puede dar amor, se le puede dar consuelo, se le puede dar presencia. A veces no se necesita nada más que esa presencia, ¿cierto? Ese saber que hay un otro que está ahí. Eso es así de contundente. Es reconocer que si estoy viviendo esto, no soy de Marte ni de Júpiter, soy un ser humano que estoy presentando un síntoma y que tengo que atenderlo. Hacerme cargo, responsabilizarme y saber que hay posibilidades de resolución y que a veces la resolución que aparece de entrada, que es acabar con todo, sí es una posibilidad, claramente siempre será una posibilidad, pero probablemente haya más de una. Sí, es que siempre hay más alternativas. Así de sencillo. Abundancia es eso, que siempre haya más alternativas. Exacto. Que no solamente sea uno, porque usted no está escogiendo nada cuando solo hay una solución. Nati, qué bueno otra vez estar acá. El próximo programa podemos empezar a hablar del inconsciente. Podemos empezar a meternos por ahí a ver cómo nos va. Pero bueno, hay muchos temas y nos vamos a ver dentro de 8 días y vamos a desarrollar todo eso. Súper, Gabriel. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Que tengan una bonita noche y un lindo día. Agenda tu mente. Un espacio de reflexión, conocimiento y trabajo con el alma, donde en compañía de los psicoterapeutas Gabriel Rivera y Natalia Sánchez profundizaremos en temas de salud mental.